me preguntan, si me critican, si alguien me pide. Y en el primer segmento de este programa de hoy, invitamos a nuestro querido Padre Isidro Bautista, con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Entre alegrías y muchas penas, hay una... Muy buenos días, queridos radios creyentes, queridos hermanos, hermanas, buenos días. Qué alegría, qué gozo poder nueva vez a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, poder llegar hasta cada uno de ustedes. De verdad que me da mucha alegría, mucho gozo poder desde aquí, desde este pedacito de tierra, República Dominicana, específicamente en Constanza, poder desde aquí comunicarme y interactuar con ustedes a través de este programa, Conociendo la Doctrina Católica, viviendo nuestra experiencia de fe. Queridos hermanos, hermanas, pues vamos al inicio de este programa a poner en manos de Dios toda nuestra vida. Vamos a hacer este momentito de oración en el que podamos centrarnos, podamos nosotros concentrar nuestra atención, dirigiendo nuestra mirada, nuestro pensamiento a Dios. Ahí donde estés, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en el camino, donde estés, pero fíjate un momentito, centra tu vida, tu pensamiento, tu acción en ese momento en la presencia de Dios. Dios de bondad, Dios de amor, de misericordia. Queremos abrir una vez más nuestro corazón a ti. Queremos implorar que seas tú, Señor, el que vaya dirigiendo nuestro caminar. Que tú tomes posesión de cada uno de nosotros. Tú entres en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, que nos permita, a través de nuestra experiencia de vida de fe, ir conociéndote más. Poder conocer nuestra doctrina, poder conocer y aprender más de ti, Señor Jesús. Queremos, Señor, que no mires nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Somos débiles, tenemos nuestras limitaciones, pero por encima de todo esto, Señor, está tu bondad, está tu amor, tu misericordia. Y a través del apóstol Pablo tú nos has dicho, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tu gracia, Señor, va más allá de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad. Y a través del profeta Ezequiel nos ha dicho, aunque sean sus pecados como la escarlata, rojo como la escarlata, como la nieve blanquearán. Te pedimos, Señor, que nos conceda esa gracia que viene de ti. Nos conceda esa gracia, esa fortaleza, que puede ayudarnos, que puede acompañarnos y dirigir nuestros pasos en este día. Queremos también que tú, aparte de nosotros, todo mal pensamiento, todo espíritu de maldad, todo espíritu de temor, de miedo, de orgullo, de vanidad, que tú, Señor, destierre de nosotros, saque de nosotros todo mal. Infunde en nosotros el espíritu del bien, el espíritu de tu gracia. Como tú has dicho también a través del profeta Ezequiel, derramaré sobre ustedes mi espíritu y revivirán. Esos huesos secos, esas almas tristes, esos corazones desgarrados, esos hombres y mujeres tristes, desconsolados en Jesús y llenos de ese espíritu de vida que el Señor nos infunde, podremos revivir, podremos alegrarnos, podremos levantarnos de medio de todas esas realidades. Ven, Señor, tómanos como posesión tuya y haz en nosotros lo que tú quieras. Bendícenos en este día, bendice a nuestras familias, bendice a cada padre, cada madre en su proyecto de desarrollo, de vida de familia. Bendice sus hogares. Bendice y protege, Señor, a los hijos en sus luchas constantes, en su búsqueda incansable, a veces hasta en sus rebeldías y acciones tal vez descompuestas. Bendícele, Señor, y acompáñale para que puedan
como ovejas del rebaño, permanecer en la familia, permanecer en el hogar. Y así todos formemos un solo rebaño en el que tú, Señor Jesús, sea nuestro único pastor. Bendícenos y acompáñanos, Señor, en este día. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, hermanas, con esta pequeña oración, que hemos puesto, hemos querido centrar nuestra vida. Vamos a reflexionar en este día y vamos a tratar este tema de formación, conociendo la doctrina católica, nuestra doctrina, nuestra fe. Vamos a hacer una mirada hacia atrás, vamos a ver todo lo que hemos ido recorriendo. Primero, la realidad de nuestra experiencia, nuestra vida. El hombre que es capaz, Dios lo capacita, lo fortalece y le da la fuerza desde la obra de la creación para que pueda conocerle y amarle más. Pero es en medio de esa realidad, de ese camino, para el hombre, para el ser humano, por sí solo es difícil, es imposible. Por eso Dios sale a su encuentro y se revela en la persona de Jesús, el Verbo encarnado. Se revela, se da a conocer, se manifiesta en nuestras vidas. Y esa revelación de Dios la hace, ya decíamos, a través de la naturaleza, de la obra de la creación, pero a través de su Hijo Jesús. Se nos revela, se nos da a conocer. Y así nos plantea todo lo que es su proyecto, su plan de salvación para con nosotros, para que le conozcamos, para que podamos amarle, para que podamos servirle. Y el hombre va creciendo en esa inteligencia, en ese conocimiento de Dios a través de la fe, a través del Espíritu Santo que le va dando la inteligencia para que pueda comprender y descubrir a Dios a través de esas realidades que tenemos a mano, pero también a través de su palabra, a través de la experiencia de nuestra vida de fe, de tal forma que podamos así cada día acercarnos más a Dios. Por eso, ante este camino, hoy, y es lo que hoy vamos a ver, entonces, Dios que ha capacitado al hombre, que ha querido revelarse a él y darse a conocer, entonces espera una respuesta. Y es lo que vamos a ver hoy, la respuesta del hombre a Dios. ¿Y cuál es esa respuesta del hombre a Dios? Ya desde el principio digo, la respuesta del hombre a Dios es la fe. Esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa es la respuesta que podemos dar ante todos los acontecimientos, ante la revelación de su misterio, ante la revelación de su persona y de su plan de salvación a través de la naturaleza y a través de su Hijo Jesús. La respuesta del hombre pues ha de ser siempre la fe. Esa ha de ser la respuesta del hombre a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres y le habla como amigo, movido por su gran amor, y hace morada con nosotros para invitarnos a poder dar una respuesta adecuada a esa invitación que Dios nos hace a vivir en Él, a permanecer en su amor, a caminar por sus sendas. De tal forma que podamos entonces dar esa respuesta. Y la respuesta adecuada a esa invitación de Dios es la fe. Ya hemos dicho, es la fe. Por eso Dios entonces se revela, se da a conocer. Él en lo invisible, en su realidad invisible, a través de la creación ha querido manifestar sus signos, sus señales, para revelar su poder, su grandeza. Y no solo esto, a través de su Hijo Jesús, Dios invisible se ha hecho visible y ha querido compartir con nosotros toda la realidad humana, toda nuestra naturaleza, menos en el pecado, menos el pecado. Por eso, esa revelación de Dios, esa que se realiza, se manifiesta en nuestras vidas, pues nos lleva cada día a poder entonces conocer más a Dios. Es por la fe entonces que el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. Es la fe la que nos lleva a abrir nuestro corazón. Y recordemos la expresión de la Virgen María, al momento que el ángel le anunció el proyecto, el plan de Dios.
y le dice, mira, ahí como prueba está tu pariente Isabel, a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y María entonces responde, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. A través de esa expresión, que es un testimonio, una experiencia de fe, y es por la fe que el hombre, el ser humano, somete y pone en las manos de Dios completamente su inteligencia y su voluntad, por la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí lo que has dicho. El hágase, la disponibilidad, la entrega total, plena a ese proyecto de Dios. De tal forma que esa experiencia de aceptación del plan de Dios es una donación, es un confiar, el fiat, es un ponerse en las manos. Y es simplemente por la fe que el hombre puede dar ese paso. Si no hay una actitud de experiencia de vida de fe, pues no sería posible. La Sagrada Escritura llama a esa expresión de fe, de aceptación del plan de Dios y de depositar en él plenamente la inteligencia y la voluntad. La Sagrada Escritura la llama la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. A esta respuesta del hombre a Dios que se revela, entonces se le llama la obediencia en la fe. Y eso lo podemos ver claramente, es lo que hizo Abraham, lo que hizo la Virgen María, lo que hicieron los profetas, que a pesar de sus limitaciones, pero confiaron y abrieron su corazón a Dios. Por tanto, entonces, la obediencia, esa que lo presenta como la obediencia en la fe es simplemente someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De tal manera que es por esto que nos sometemos a Dios. Esa obediencia en la fe nos lleva simplemente a libremente someternos a Dios, someterse libremente a esa palabra escuchada, porque esa palabra es verdad, y la verdad está garantizada por Dios mismo, que es el que se revela, es el que se da a conocer. De ahí en adelante entonces podemos ver algunos ejemplos. Dios es la verdad misma, y está revelada. La experiencia de nuestra fe se nos revela, se nos da a conocer. Y de esa obediencia entonces, de esa obediencia en la fe, podemos ver cómo Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma obediencia en la fe. De manera que dos prototipos, Abraham y la Virgen María, esos dos pilares de la fe. Y ya conocemos la realidad de la actitud y experiencia de Abraham, cómo se nos revela en el libro del Génesis, sobre todo en el capítulo 12, narra de esa realidad de la fe de Abraham, hasta llegar hasta tal punto de estar a punto de sacrificar a su propio hijo. Pero no solo eso, también la realidad de la disponibilidad y el desprendimiento. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dejar su tierra, dejar su casa, dejar todo, salir por la fe, confiando, creyendo siempre en esa palabra de Dios. Porque nos dice claramente que esa realidad de la fe es la que nos lleva a someternos en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad a Dios total y plenamente. Y ese obedecer en la fe no es más que someter libremente a la palabra escuchada y a toda esa verdad, porque la verdad está garantizada por Dios. Por eso no se reserva nada, por eso no se queda a medias, sino que totalmente se entrega, se da en obediencia, esa obediencia en la fe. Y ya realmente la experiencia de Abraham que conocemos. Y la carta a los Hebreos hace un gran elogio a la fe de Abraham, a la fe de los antepasados. Insiste particularmente en la fe de Abraham, esa carta a los Hebreos.
la experiencia de nuestra vida de fe. Y creo que podríamos nosotros ir reflexionando y pensando en nuestro camino. ¿Hasta dónde, en qué medida, pues mi vida de fe, mi compromiso, mi entrega, me lleva a libremente someterme a esa verdad revelada que es Dios mismo, a esa palabra? ¿Hasta dónde por la fe yo soy capaz de someter completamente mi inteligencia y mi voluntad a Dios? ¿Hasta dónde? Porque muchas veces, hermanos, hermanas, nosotros decimos y expresamos que tenemos fe, que creemos y todo esto, pero muchas veces queremos que se haga mi voluntad y no la de Dios. Enfrentamos momentos en los que busco y trabajo y lucho porque se haga mi voluntad, se haga lo que yo diga, se haga lo que yo pienso, lo que yo opino, que sea mi opinión la que se tome en cuenta y que el grupo entero acepte y haga lo que yo dije. Y no. Entonces nuestra experiencia de vida de fe debe estar simplemente sometida y puesta en las manos de Dios, de manera que se haga no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que estemos dispuestos a someter a Él nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra vida, hasta tal punto que se haga su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso ya vemos, por esa actitud y experiencia de obediencia en la fe, es que la Sagrada Escritura elogia la experiencia de Abraham y de la Virgen María, que son como el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, modelos en la fe. Y la carta a los hebreos, repito, hace ese elogio a la fe de los antepasados e insiste particularmente en la fe de Abraham. Y dice, por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Génesis 23:4. Por la fe a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Hebreos 11:17. Miren cómo va señalando esos momentos fundamentales, importantes de la fe de Abraham. Y estamos en ese trayecto de formación, en este programa, conociendo la doctrina católica, y el punto fundamental central de nuestra doctrina es la vida de fe. Claro, antes pues recuerden que veníamos preparando todo este acontecimiento a través de lo que es el proyecto de Dios, Dios que es el que capacita al hombre y le va preparando para que le conozca. Dios se revela entonces a través de la naturaleza, a través de su Hijo, para que el hombre pueda llegar a esto, a dar una respuesta, una experiencia de fe. Y ya vemos el modelo de fe que lo encontramos en Abraham. Por la fe, Abraham obedeció. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Desprendimiento, dejarlo todo. Y si tomamos en cuenta esa expresión, vemos también la realidad de más adelante, a través del libro del Éxodo, señala cuando hubo realidad difícil entre los hermanos de Abraham, los criados de Abraham y de su hermano Lot. Que hubo situación difícil, y entonces Abraham le dice, mira, no podemos vivir juntos, hay problemas, lo que vamos a hacer, tú te vas para un lado y yo me voy para el otro. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. En fin, y Abraham deja que sea el otro que decida, que sea el otro que tome la iniciativa de elegir hacia dónde ir, sin egoísmo, sin apego a nada. Abraham totalmente desprendido por la fe. Por la fe Abraham entonces salió de su tierra, camino hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Camino a esa tierra que el Señor le iba a mostrar a él, que era una tierra simplemente, como dice, Dios le había prometido, una tierra prometida en la que emana leche y miel. Que después el pueblo de Israel peregrino fue el que llegó a tomar posesión de esa tierra. Pero la actitud de fe de Abraham, y esta realidad podría irnos cuestionando a nosotros, que a veces estamos apegados a cosas, apegados a
a veces hasta a nuestros pensamientos, a personas, apegados a nuestros caprichos, a nuestros planes, y a veces incluso aún sufriendo, aún viviendo experiencias duras en nuestras vidas, aún teniendo situaciones que no son las mejores. Sin embargo, pero no somos capaces de abrir el corazón y dar el paso y dejar a un lado para seguir adelante. Sin embargo, claramente viene como Abraham deja su casa, su tierra, su familia, deja todo y sale hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Por la fe, obedeció a Abraham para salir de su tierra hacia el lugar que iba a recibir en herencia, lo que Dios le iba a mostrar, sin saber hasta dónde. Y salió sin saber a dónde iba. Simplemente salir e irse hacia esa promesa de Dios, obedeciendo y sometiendo, como había dicho, sometiendo libremente su vida, sus pensamientos, su inteligencia y su voluntad a Dios, confiándose en esa palabra que había escuchado, porque la verdad de esa palabra estaba garantizada en Dios. Y es también lo que nos ha garantizado Dios en su palabra, sus promesas, su mensaje de salvación. Por la fe también vivió Abraham como extranjero y peregrino en esa tierra prometida. Por la fe creyó y aceptó, y por la fe a Sara se le otorgó el concebir un hijo, el hijo de la promesa. Imagínense la imposibilidad humana en la que estaba envuelto Abraham junto a Sara, su esposa. 90 y tantos años los dos, y el Señor le anuncia a través de aquellos 3 jóvenes, le dice a Abraham que para el próximo año, cuando ellos pasen, ya Sara le habrá dado un hijo. Ante la imposibilidad humana, Dios lo hace posible. Para Dios nada hay imposible. Claro que la experiencia de vida de fe es la que nos lleva a poder creer y ver cumplidas esas promesas de Dios en nuestras vidas. Como Abraham creyó y confió en Dios y que esa palabra que se le anunciaba de su verdad estaba garantizada en Dios, entonces se le convierte en realidad todo lo que él acepta y cree en la fe. Es un poder creer para poder ver. Un creer para poder ver esa realidad, la obra de Dios en nuestras vidas. Y así recibe el hijo de la promesa. Y por la fe, ya sabemos, por la fe entonces, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio, que aunque no lo llegó a materializar porque Dios vio su experiencia de vida de fe, pero prácticamente lo ofreció en sacrificio. Estaba ya sobre la leña ahí, ya Abraham con el cuchillo en las manos extendido, ya solo faltaba degollar al niño para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Experiencia total de fe. Así realiza entonces Abraham esta definición de la fe para todos nosotros y para la carta a los Hebreos, así es que lo presenta. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Esta definición de la fe, tomada de esos elementos de Abraham, de esas actitudes y experiencias. Podríamos decir que la carta a los Hebreos saca la definición de la fe de la vida y de la experiencia misma de Abraham, de lo que él hizo y manifestó como testimonio de fe. Por eso nos señala la carta a los Hebreos como esta definición de fe. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por eso creyó Abraham en Dios. Y su actitud de fe, su realidad de confianza, se le tomó como justicia. Gracias a esta fe poderosa de Abraham, gracias a esa actitud de entrega total, plena de él, entonces nosotros podemos hoy decir que expresamos y vivimos nuestra experiencia de fe. Gracias a esa actitud de Abraham que creyó, gracias a esa experiencia de vida,
Abraham viene a ser entonces para nosotros el padre de todos los creyentes. Romanos 4, 11, 18. Por esa realidad de fe, por esa experiencia de vida de él. Porque realmente uno podría decir, y si lo vemos así, de ya solo nosotros hoy viendo lo que fue, lo que aconteció en ese momento, uno ya hoy lo ve hermoso, bonito. Pero esto conllevó sacrificio y renuncia. Conllevó realidad de dolor difícil. Porque no fue fácil para él aceptar este designio, este proyecto. No fue fácil para él decidir dejar todo lo que tenía, su esfuerzo, su trabajo. Sin embargo, nos dice la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 20, no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Miren, hermanos, hermanas, esa realidad, esa experiencia de Abraham, Romanos 4:20, no dudó, no vaciló en ningún momento. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Al contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, hermanas. Qué bonita esta experiencia de fe, que puede ir cuestionándonos a nosotros, que tal vez no hemos tenido que tomar decisiones tan radicales y fuertes como la de Abraham, y sin embargo no hemos tenido la capacidad y la fortaleza necesaria para dar una respuesta. Muchas veces dudamos de esa promesa de Dios. Muchas veces dejamos de creer plenamente en Él, porque experimentamos momentos duros, porque la vida nos marcó, nos chocó fuerte, porque mi familia se ha visto herida por tal realidad difícil que hemos vivido, porque me he visto defraudado por los amigos, personas en las que yo confiaba, creía, y he experimentado que me he visto defraudado, porque tal vez ese ser querido, especial mío, lo he visto sufriendo en cama y lo he visto morir. Y tal vez he cuestionado, he preguntado, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde está esa promesa de Él? ¿Dónde está esa presencia de Dios que debía haber estado ahí? Sin embargo, Romanos 4:20 nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Al contrario, su fe fue la que le dio las fuerzas para dar siempre la gloria a Dios. Esto es importante, hermanos, hermanas, que nosotros podamos cada día, a cada instante, a cada momento, poder como Abraham, igual en Romanos 4:18, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según lo había dicho. Miren, cuán numerosas serán tus descendientes, le dijo el Señor a Abraham. No vaciló en su fe en ningún momento. Creyó y esperó contra toda esperanza. En esos momentos cuando todo parece imposible, él creyó que podía ser posible, porque estaba en las manos de Dios, porque estaba puesto en él, en las manos del poderoso, porque su vida, su trabajo, su misión, estaba toda ella puesta en las manos del Señor. Por eso él creyó contra toda esperanza y esperó contra toda esperanza. Y esa experiencia de vida de fe es la que le llevó a él a verse, a ver hechas realidad todas las promesas de Dios. Todas las promesas que Dios le había hecho se ven hechas realidad en él, en esa experiencia de fe. Por eso está esa invitación clara a cada uno de nosotros. Y así nos lo señala también en el libro del Génesis, capítulo 15, capítulo 15, verso 6. Dice, y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Y Yahvé le dijo, yo soy Yahvé que te sacó de Ur, de los caldeos, para entregar
entregarte esta tierra en propiedad. Creyó Abraham a Dios. Y eso lo tuvo, de ahí en adelante, Dios lo tuvo como un hombre justo. Creyó. Dimensión y expresión de fe de Abraham en Dios. Por eso hoy es todo lo que debemos ver. Y sigue señalando, capítulo 15 del libro del Génesis, verso 15, dice el Señor: en cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación, de ahí en adelante la promesa de Dios, verán esa tierra que no te puede entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Miren, Dios, y esa experiencia de fe, de confianza, Dios le anuncia a Abraham que sus descendientes van a tomar posesión de su tierra. Él irá a descansar junto con sus antepasados. Será sepultado después de una ancianidad dichosa. Irás con tus antepasados. Y todas promesas de salvación, promesas de Dios a Abraham. Y Abraham creyó todo esto. Abraham creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios en todo esto. Y todo eso de ahí en adelante Dios lo tuvo como un hombre justo. Por su fe, por su confianza en Él. De tal manera, y así lo vemos claramente, en el Antiguo Testamento, Él es totalmente rico en testimonios acerca de esta fe. Hasta en el Antiguo Testamento encontramos múltiples ejemplos de experiencias de fe, de confianza en Dios, de experiencias de hombres y mujeres que abren su corazón y a pesar de los momentos adversos, duros, difíciles, su fe está puesta siempre en Dios. Por eso el Antiguo Testamento tiene una riqueza grande en testimonios acerca de esta fe. Igual que la carta a los Hebreos proclama, y así lo vemos, el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Hebreos 11, versos 2 y 39. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe en cada uno de nosotros. Dios tenía ese proyecto ya definido, de que podamos desarrollar nuestra vida, la fe en su Hijo Jesús, la fe en Él, en su Hijo, para así entonces ver desarrollada toda nuestra vida, nuestra realidad, nuestra experiencia de vida de fe. Así podemos entonces seguir viendo que Dios tiene ese plan dispuesto para que nuestra vida de fe no esté solo fundamentada en Él, en esas promesas, palabras suyas, sino también que Dios quiere que nuestra vida de fe esté en su Hijo Jesús. Que tengamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, en el Hijo. Por eso es un plan que Dios tiene. Dios tenía ya dispuesto algo mejor. Y es que podamos tener la gracia de creer en su Hijo Jesús. Creer en su Hijo. Creer en el cumplimiento de esa promesa de Dios a la humanidad. No les dejaré solos, no les dejaré perdidos. Voy a redimirle, voy a salvarle. No le voy a dejar abandonados a su libre albedrío, a lo que... No. Yo voy a salvarle, voy a redimirle. Por eso dice la fe, capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Haciendo memoria de esos grandes hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento nos dieron testimonio de fe.
nos dieron testimonio de confianza en Dios y de que en Él depositaban toda su vida y que sometían libremente a Dios todo su ser, porque esa palabra que habían escuchado, su verdad estaba garantizada en Dios. Por esto dan testimonio y reconoce la carta a los hebreos que tenemos un grupo de hombres y mujeres que antiguamente fueron capaces de someter completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, de tal manera que se realice no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y la carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 2, reconoce esas personas. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que reconocemos y recordamos en nuestros antepasados, en aquellos que nos han precedido. Y asimismo resalta la carta a los Hebreos la experiencia de esos antepasados, de esos hombres y mujeres que presenta la Sagrada Escritura, pero que también fácilmente podemos verlo nosotros en tantos hombres y mujeres de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Familiares nuestros, servidores de Dios dentro de la iglesia, hombres y mujeres que vivieron plenamente su testimonio, su compromiso, personas que supieron servir, que buscaron servir, no ser servidos. Y podríamos no solo mencionar a Abraham, no solo mencionar a la Virgen María, a esos Ana, Zacarías, Isabel, no solo mencionar a los grandes profetas, no, podríamos mencionar también nombres de personas, abuelos, abuelas nuestras, familiares, personas cercanas, que supieron asumir esa experiencia de vida de fe. Por eso la carta a los Hebreos también destaca. La carta a los Hebreos, seguimos capítulo 11, versos 39 y 40, dice: todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reserva algo mejor y no debían llegar al término sin nosotros. No podía llegar al término sin nosotros. Es la obra nuestra, es nuestro camino, es nuestra entrega, es esa lucha constante, nuestra respuesta a la vida de fe. Todos esos antepasados, esos familiares nuestros, igual que los que nos presenta la Sagrada Escritura, todos ellos merecieron, dice, que se les recordara su fe, que se les recordara su aceptación del proyecto de Dios. Sin embargo, no por eso consiguieron el objetivo de la promesa. Es decir, no solo por eso consiguieron la salvación, sino por sus obras, por su entrega, por su lucha de cada día, por todas esas cosas que fueron realizando. Hermanos, hermanas, qué apasionada está este tema de la experiencia de nuestra vida de fe. Qué apasionado, qué motivador nos lleva, y hasta nos corrimos un poco ahí, tal vez no se me han cansado. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos, hermanas. Vamos a permitir un momentito, un pedacito de la canción que tenemos, que es ya la que nos lleva, nos conecta con este programa, conociendo la doctrina católica. Católico soy. Vamos a escuchar una vez un poquitito del tema de nuestro programa. Y después retomamos. Recuerden, pueden escribir sus cuestionantes, sus preguntas, comentarios. Pueden escribirlo para así poder también seguir juntos creciendo. Sigan en sintonía, hermanos, hermanas. Hacemos una breve pausa, escuchamos esta canción y continuamos en breve.
programa es Conociendo la Doctrina Católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que están ahí, que siguen con nosotros y seguimos profundizando, viendo esta respuesta del hombre a Dios. La respuesta que el hombre debe dar a Dios es una respuesta, una experiencia de vida de fe. Y decía que Dios proyectó realizar todas estas cosas porque Él tenía algo nuevo, algo mejor. Dios tenía dispuesto algo mejor. ¿Y qué es lo que Dios tenía dispuesto para nosotros? ¿Qué era lo mejor que Dios tenía? Poder nosotros afianzar nuestra fe en Jesús. Y en el capítulo 12, verso 2 de la carta a los Hebreos, nos dice claramente: fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Los ojos fijos en Él. Es lo que Dios ha querido, que nosotros mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. Que mantengamos los ojos fijos en Jesús. Y utiliza esta imagen, Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Es como que organiza, Él es el que prepara todo. Y podríamos ver una competencia de dominó, de ajedrez, una competencia de un maratón. Entonces hay un equipo, hay alguien que organiza esto, pero ya tiene los premios, ya tiene los trofeos, tiene las medallas para los que ganen, para los que lleguen a ser ganadores. Asimismo Jesús, en nuestro caminar, en nuestra vida de fe, nos dice esta carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, mantener los ojos fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Los ojos fijos en Él. No desviar nuestra mirada. Y ya va a decir el apóstol Pablo, así podremos alcanzar la corona de gloria que no se marchita. Esa corona de gloria que el Señor nos ofrece. Así hemos visto entonces toda esta realidad de la experiencia de nuestra vida de fe, de nuestro caminar, que se nos ponía como prototipo a Abraham, el ejemplo que hemos visto, y ya vimos esos elementos por los que Abraham lo vemos y lo conocemos como el padre en la fe. Todas esas experiencias que hemos visto y esos elementos que destacaba la carta a los Hebreos, y veíamos también en nuestro camino la experiencia de Abraham. Primero, lo que se nos señala como experiencia de vida de fe, garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Por la fe Abraham obedeció y salió de su tierra. Por la fe vivió como extranjero, peregrino en una tierra diferente que no era la suya. Por la fe recibió que Sara concibiera el hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Esos elementos fundamentales, dimensión de experiencia de vida de fe de Abraham, que es la respuesta del hombre a Dios. Y es la respuesta que tú debes dar. Vemos el prototipo, el ejemplo de esta experiencia de vida de fe, Abraham, pero es tú y yo, es tu fe, es tu respuesta. Hoy eres tú, hoy soy yo, es tu familia, es tu grupo, es tu movimiento, es el grupo de oración en el que tú desarrollas tu experiencia de fe. Es a través de la experiencia del retiro donde tú y yo tenemos que dar esa respuesta a Dios. ¿Qué respuesta le estaremos dando a Dios que nos ha capacitado, que se nos ha revelado y que hoy quiere una respuesta nuestra? Abraham supo dar su respuesta, totalmente de fe, de confianza ciega en Dios, por la que hoy es considerado el padre en la fe. Pero tú y yo tenemos que dar nuestra respuesta. Hoy tú y yo tenemos que asumir el protagonismo, asumir la tarea, la misión de dar una respuesta a Dios, nuestro Padre. Una respuesta a Dios frente a esa llamada que nos hace, frente a esa llamada que Él nos plantea y nos pide que nosotros asumamos. Nos llama para que les respondamos. Después vamos a ver entonces, y
No quiero adentrarme hoy en esta realidad porque vamos a ver después. Recordemos el ejemplo que se nos plantean, los prototipos, es Abraham y la Virgen María. Ya en el próximo programa vamos a ver entonces la experiencia de la fe de la Virgen María. Esa realidad de ella que también es prototipo en la fe. Por eso ya como tenemos poco tiempo no vamos a adentrarnos en esa experiencia de testimonio y vida de fe de la Virgen María. Solo sí recordemos la disponibilidad y la actitud de ella, la respuesta de fe. Hágase en mí lo que has dicho. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Hermanos, hermanas, que esa también sea nuestra respuesta. Como la de Abraham, que por la fe dio pasos firmes, se entregó y hizo todo lo que Dios quería. Y que como María también nosotros estemos con el corazón abierto para una entrega generosa y plena a Él. Eso es la fe, ya decíamos, eso es la fe. Es someterse libremente a la palabra escuchada, porque la verdad de esa palabra está garantizada en Dios. Eso es la fe, someterse completamente la inteligencia y la voluntad a Dios, a que se haga no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Bien, mis hermanos, hermanas, pues vamos a terminar el programa de hoy con un momento de oración, un momentito de oración en el que podamos nosotros entonces pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude para vivir más plenamente nuestra fe. Pedirle a Dios que sea Él que nos dé la capacidad de seguir caminando, profundizando, conociendo nuestra doctrina católica, nuestra vida de fe, nuestro compromiso, y así poder seguir dando respuestas. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias y te bendecimos por todo lo que tú realizas en nuestras vidas. Gracias porque tú te vas revelando a cada uno de nosotros. Tú vas revelando tu proyecto de vida, tu plan de salvación. Te pedimos, oh Señor, que tú sigas acompañándonos en nuestro camino. Que tú sigas fortaleciéndonos y guiándonos a lo largo de nuestro caminar, librándonos siempre de todo mal. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Glorificado y ensalzado sea tu nombre, Dios de misericordia. Porque a pesar de nuestras debilidades humanas, a pesar de que nosotros, hombres y mujeres, en medio de nuestras familias, en nuestro caminar, muchas veces perdemos la esperanza, la confianza en ti. Sin embargo, tú estás ahí siempre para socorrernos. Mira que nuestra fe es débil, que como los apóstoles, Señor, ante los momentos de prueba decimos, nosotros creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe porque somos débiles. A veces vacilamos, así como Pedro empezamos el camino cuando tú le pediste, cuando tú le dijiste que fuera hacia ti caminando sobre el agua. Pedro empieza a caminar y va dando pasos, Señor. Sin embargo, sintió que se hundía el viento, la brisa. Así nosotros, Señor, en nuestro camino. Empezamos un proyecto de vida, empezamos a caminar contigo, pero a veces vienen momentos difíciles, vienen momentos de prueba, Señor, en los que sentimos que nos hundimos. Por eso, Señor, en este momento queremos clamar a ti. Queremos clamar a tu presencia, a tu amor, tu bondad y misericordia. Por eso, como Pedro, Señor, en este momento, cuando sentimos que nos hundimos, queremos clamar a ti, decirte, Señor, sálvame que me hundo. Sálvame que sin ti no puedo seguir adelante. Sálvame, Señor, porque se hunde mi familia, me hundo en este momento por la tristeza, por el dolor, por la enfermedad, por el problema difícil que enfrento, por esas fuerzas negativas que llegan a mi vida, por esas situaciones, Señor, que quieren hundirme. Sálvame, Señor. Salva mi vida y mi familia. Levántanos en medio de nuestras caídas. Bendito sea, Señor. Glorificado y ensalzado sea tu nombre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te glorifica sin cesar por tu poder, Señor, por tu grandeza y por tu amor por nosotros. Bendito, bendito y alabado seas, mi Señor. Y que el Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, hermanas, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Hemos llevado a ustedes un programa más de Conociendo la Doctrina Católica por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Que Dios les bendiga, les acompañe. Padre Isidro Bautista estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día. Buen pan y vino. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.